Bienvenidos a nuestra página de YouTube. Es un honor el poder servir a nuestra ciudad y el mundo entero a través de este medio de comunicación. Esperamos que este canal sea de mucha bendición para su vida y que un día nos pueda acompañar a uno de nuestros servicios. Nuestra visión es simple: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sabemos que al conocer y seguir a Jesús, vidas son cambiadas para siempre. Acompáñenos hoy, pues esperamos que este mensaje será de bendición para su vida. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Comenzando en el verso 30, voy a leer para ustedes hasta el verso 41. Voy a querer que me ayuden a leer. Yo voy a leer uno, ustedes leen el otro. Quiero que leamos todo esto para que podamos conectarlo con la historia, especialmente los que nos visitan, nos acompañan, o quizás aquellos que quizás no han leído mucho la Biblia. Yo sé que la mayoría conocemos al revés y al derecho esta historia del profeta Elías, pero vamos a recordarla con la ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pongan cuidado esas palabras. Dice que el profeta arregló el altar de Jehová que estaba. ¿Cómo estaba el altar? ¿Cómo estaba el altar? Sigan ustedes. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Todos el 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Yo escucho una lluvia grande de parte de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Señor Jesús, en esta mañana, gracias por el privilegio que nos da de poder estar aquí en sus atrios. Sobre todo poder presentar nuestras cargas, nuestras necesidades delante de su trono de gracia. Y también, oh Dios, es un privilegio muy grande el poder escuchar su palabra con libertad. Toma control de mi mente, de mi corazón y de mis labios, y úngeme, oh Dios, para que con humildad y sencillez de corazón presente esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Todos digan: en el nombre de Jesús. Pueden sentarse.
La pregunta es, ¿cómo está tu altar? Dígale al que está a su lado, ¿cómo está su altar? Pregúntele. Amén. ¿Cómo está tu altar? El altar, hermanos, es una área donde hay gran necesidad en la actualidad, y la causa principal del por qué muchos hogares, muchas familias y muchos hermanos están en ruina espiritual. Quiero decirles que podemos tener todas las comodidades. Podemos tener una buena casa, un buen carro, un buen trabajo. Podemos disfrutar de buena salud, de buena prosperidad económica. Hasta podemos decir, le damos gracias porque tenemos una buena iglesia. Pero quiero decirles que si nuestra relación con Dios está descuidada, estamos en ruina. Si nuestra relación con Dios está descuidada, estamos en ruina. Aunque lo tengamos todo, aunque tengamos una buena casa, aunque tengamos un buen carro, aunque tengamos buena ropa, buenos zapatos, lo más importante en esta vida es cómo está nuestra relación con Dios. Y si no, escuche lo que Jesús le dijera a la iglesia de la Odisea. La iglesia que representa la última etapa de la iglesia en los tiempos proféticos de Dios. Si nosotros dividimos las iglesias del Apocalipsis y las estudiamos por etapas, vamos a encontrar que ahí están representadas los diferentes periodos en los cuales la iglesia ha pasado. Y de acuerdo a la mayoría de comentaristas y de eruditos, nosotros estamos hoy viviendo en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Escuche lo que el Señor le dice a esa iglesia. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una exhortación y es una palabra bien dura en la cual el Señor le está reclamando a esa iglesia. Una iglesia que se había caracterizado por ser una iglesia servicial, por ser una iglesia dispuesta a servir al Señor, trabajadora. Pero el Señor le había dicho: has caído en una etapa que no me gusta, porque no eres ni frío ni eres caliente, sino que estás en un estado intermedio. Te has vuelto tibio. Y por eso el Señor le dice: me desagrada. Cuando una persona cae en un estado de tibieza espiritual, desagrada la presencia de Dios, al punto de que Dios le dice: te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque no me sabes bien. Cuando usted come algo o bebe algo y no le agrada, inmediatamente lo arroja, lo vomita, no lo puede digerir. Esta iglesia no podía agradar a Dios por más que se esforzaba. ¿Por qué? Porque había caído en un estado de tibieza espiritual. Y mire lo que el Señor le sigue diciendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta iglesia decía: miren lo que hemos logrado, miren todo lo que hemos hecho, miren el santuario que tenemos, miren la congregación que tenemos, miren mis casas que tengo, miren todo. Se estaban jactando y estaban diciendo: somos ricos, no tenemos necesidad, Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido. Qué bonito es hablar de eso y decir que Dios nos ha bendecido, pero ¿a dónde nos puede llevar la prosperidad material? Nos puede llevar a la ruina espiritual. Porque esta iglesia tenía bienes, tenía comodidad, tenía todo. Pero escuche lo que el Señor le dice. Aparte de que cuando ellos dicen: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, el Señor le dice: tú no sabes que eres pobre, que tú eres un desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. En otras palabras, iglesia, estás en ruina. Esta iglesia era rica en muchas áreas, pero estaba en una ruina espiritual. Así nosotros, si no ponemos atención a lo que el Espíritu dice a la iglesia en este tiempo, vamos a caer en una ruina espiritual. Y lo peor que le puede ocurrir a un creyente, a un hijo de Dios, es caer en ese estado de tibieza, en ese estado donde no queremos depender más de Dios, porque Dios nos ha bendecido mucho. Por eso en esta mañana, iglesia, he venido
venido a decirles: es tiempo de prestar atención al altar de Dios. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su altar en esta mañana? ¿Qué es un altar? Para los hombres de la Biblia, un altar era más que un montículo de piedras. Era un lugar de encuentro con Dios. Era un lugar de celebración espiritual, de sacrificios, de ofrendas. Un altar era el lugar donde los hombres, los adoradores a Dios, venían para presentarse delante de Él. No era cualquier lugar, era un lugar de encuentro, era un lugar de renovación, era un lugar de acción de gracias. Y por eso podemos ver que los altares comenzaron a surgir y aparecen en la Biblia desde la época muy primitiva de la humanidad. Pues siempre los hombres han sentido una necesidad de acercarse a Dios y han utilizado los altares como un medio para presentar sus sacrificios, sus acciones de gracias. Han venido a celebrar sus victorias, han servido de recordatorio, han servido lugares donde ellos han venido a identificarse su obediencia a Dios, a entregarse a Dios. Han sido lugares de consagración y han sido lugares para poder reconciliarse y pedir perdón a Dios cuando ellos han pecado. Los hombres siempre han venido a los altares. Y cada vez que han venido o trayendo una ofrenda de acción de gracias, o han venido para darle gracias a Dios, una gratitud o celebrar una liberación grande que Dios ha hecho en sus vidas. Así encontramos, hermanos, que muchos hombres de la Biblia, hombres importantes, utilizaron los altares y sus vidas estuvieron bien relacionadas a las vidas, al altar de Dios. Siempre tenía un altar. Por eso encontramos que lo primero que hizo Noé, después que salió del arca del pacto, después de haber estado un año en aquel vagando de un lugar para otro sin saber dónde estaba, lo primero que Noé hizo cuando salió y puso sus pies fuera del arca y pudo ver la tierra seca y pudo ver los animales salir, lo primero que hizo Noé fue edificar un altar a Dios, un altar donde él pudo levantar sus manos y agradecerle a Dios y decir: gracias, Señor, porque me libraste a mí del juicio, gracias porque preservaste a mi mujer, porque guardaste a mis hijos. Y esta es la manera como yo puedo agradecerte, ofreciendo un sacrificio, una víctima, trayendo una ofrenda delante de tu presencia, porque Jehová ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor percibió, olió el aroma de aquel sacrificio que Noé estaba haciendo, juró por sí mismo diciendo: nunca más voy a erradicar la vida por un diluvio, porque yo sé que el hombre es malo desde su juventud, dijo el Señor. Pero ¿por qué lo hizo? Porque Noé halló gracia delante del Señor y expresó su gratitud. Vemos también la vida de Job, otro hombre que siempre estaba cuando sus hijos tenían sus convites, sus fiestas. Job todos los días, dice la palabra, venía y levantaba un altar a Dios y ofrecía holocausto. Y yo estoy seguro que no solamente él traía a sus hijos, traía a sus hijas y le decía: mi hijo, ven, vamos a darle gracias a Dios, porque todo lo que tenemos ha sido por la misericordia de Dios, porque Él ha sido bueno. No merecemos nada. Esas casas que ustedes tienen, lo debemos a Dios. Ese vestido que ustedes tienen, lo debemos a Dios. Esa fiesta que hicieron anoche, la debemos a Dios, porque Él ha sido bueno y nosotros tenemos que ofrecerle holocausto a Él. Gloria a Dios. Otro hombre que aparece en la Biblia muy ligado es el patriarca Abraham. Abraham, hermano, desde que salió de Harán y cuando llegó a la tierra de Canaán, lo primero que él hizo fue levantar un altar a Dios, darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me guardaste en el camino, porque me protegiste y me cubriste de mis enemigos. Y después, hermano, lo vemos llevando a su hijo al monte Moriah para ofrecer su obediencia, para mostrarle a Dios que estaba dispuesto a obedecerle totalmente en todo lo que él le pidiera. Y ahí en un altar Abraham le pudo probar a Dios que él iba a ser un hombre leal a él, que estaba dispuesto a someterse su voluntad a la
absoluta voluntad de Dios. ¿En dónde? En un altar rindió su vida. En un altar vino a ofrecer lo más precioso que él tenía. Oh, el hijo de la promesa. El hijo que aquel hijo le iba preguntando a su padre: Padre, he aquí la leña, he aquí el fuego, mas ¿dónde está el sacrificio? Esas palabras creo que le dolieron al alma a Abraham, pero Abraham estaba dispuesto a hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Y dónde mostró eso? En un altar. Los altares son importantes. Fue por medio de un altar que Jacob celebró una nueva etapa para su vida, después de tener su encuentro personal con Dios, después de ver aquella visión. Jacob dijo: esta piedra va a ser un altar a Dios. Derramó libación, derramó aceite y dijo: este va a ser una casa de Dios. Por eso llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí dijo: cuán terrible es este lugar. No es otro lugar sino casa de Dios y puerta del cielo. Aquí me voy a venir a presentar con Dios. Años más tarde, después que Dios lo había bendecido, Dios se le aparece a Jacob y le dice: Jacob, acuérdate del pacto que hiciste, acuérdate de la promesa que hiciste. Yo quiero que vuelvas al lugar donde me aparecí a ti por primera vez, donde tú prometiste y dijiste: si Jehová fuere conmigo y me diere pan para comer y vestido para vestir y me guardare de todo lo que me diere, el diezmo apartaré para mi Dios. Ese fue el pacto que hizo Jacob con Abraham. Lo hizo con Dios, en un altar. Y Dios le dijo: ahora es tiempo de renovar el pacto. Jacob, te ha distanciado del altar, necesita volver al altar. Y allí en el altar en Betel, Dios le cambió su nombre y le dijo: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, príncipe con Dios. Y renovó el pacto y le dijo: todo lo que pisare la planta de tus pies será para ti y para tu descendencia. Jacob, ¿quieres que yo te bendiga? Tienes que subir al altar. Tienes que venir al altar. Tienes que renovar el pacto. Tienes que acercarte una vez más a mí. Fue por medio de un altar que Moisés celebró su victoria sobre Amalek, el día que Dios destruyó a sus enemigos. Y fue en un altar donde Dios le llamó a Jehová: Jehová Nisi, Jehová nuestro estandarte, Jehová nuestra bandera. Porque Moisés reconoció que no era por ejército, no era por caballo, no era por carro, sino por el Espíritu del Señor que ellos habían tenido la victoria. Fue por medio de un altar que Josué agradeció a Dios el día que Dios le dio la victoria sobre la ciudad de Jai, una ciudad que había sido difícil conquistar y que habían tenido la primera derrota delante de sus enemigos. Pero cuando la destruyeron, Josué lo primero que hizo fue levantar un altar para agradecer a Dios por el éxito que le había dado. Fue por medio de un altar que Gedeón celebró su encuentro con Dios, cuando hizo pedazos el buey de su padre y con el yugo, con el arado, sacrificó holocausto a Dios, rebelándose contra el paganismo que se había levantado en sus días. Los altares son importantes, hermanos, pues a través de ellos nos mantenemos cerca de la presencia de Dios. Pero lo tremendo es que un altar descuidado representa ruina espiritual, como lo fue el caso de la iglesia de la Odisea, que aparentaba ser una iglesia fuerte, una iglesia robusta, una iglesia rica en muchas áreas, pero estaba en ruina. Eres un pobre, eres miserable, le dice el Señor. Ahora podemos preguntar: ¿qué es una ruina? Bueno, una ruina es una destrucción, es una caída, una decadencia de una estructura que alguna vez fue todo, fue un todo. Como este edificio, lo podemos ver hermoso. ¿Por qué? Porque toda la estructura está conectada, todo está en perfectas condiciones. Los colores, lo que está forrando las paredes, los ladrillos en la parte de afuera. Pero si esta iglesia dejara de dársele mantenimiento,
Las carpetas se deterioraran, las bancas se mancharan de moho, las paredes comenzaran a caerse por pedazos, el techo se comenzara a caer, y lo que una ocasión fue algo muy hermoso vendría a ser algo que ha caído en un estado de deterioro. ¿Por qué? Porque las cosas que antes estaban o eran un todo han comenzado a caerse y han comenzado a desunirse. Y eso es lo que pasa, hermano. La iglesia de la Odisea, al igual que el pueblo de Israel en la época del profeta Elías, en un tiempo fue un todo con Dios. Todo era Dios. Adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Servían a Dios con pasión. Tenían hambre por la presencia de Dios. Dios, hermano, era el todo en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos, en su vida social. Dios tenía la preeminencia en las vidas de ellos. Ellos adoraban a Dios. Entraban en la casa y estaban cantándole a Dios. Tenían siempre una conexión directa con Dios. Tenían un altar edificado donde presentaban constantemente sus sacrificios, sus ofrendas de paz, sus ofrendas de gratitud, sus celebraciones, a veces recordando las grandes victorias, las grandes hazañas. Cada vez que ellos venían delante de un altar y decían: oh Señor, tú has sido bueno con nosotros. Cuando tenían la comida en la mesa, podían decir: gracias Señor, porque tú nos has bendecido y has puesto mesa delante de nosotros. Cuando eran librados de sus enemigos, ellos celebraban la victoria también y decían: gracias Señor, porque tú nos has dado la victoria. Estaban unidos, había una conexión entre Dios y el pueblo, o el pueblo y Dios. Sentían la presencia de Dios. Donde ellos se movían, Dios estaba con ellos. Era un todo con Dios. Su servicio, su adoración, su entrega, su pasión, su alabanza estaba siempre en sus labios. Su corazón estaba dispuesto para adorar a Dios, para servir a Dios. No habían reniegos, no había nada. No les pesaba estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estaban enamorados, apasionados de Dios. Cada vez que miraban el altar ardiendo y miraban la víctima ahí, podían celebrar, hacían fiestas, grandes regocijos hacían alrededor del altar de Dios, hablando de sus maravillas, de sus hazañas. Los hijos los veían a los padres y les podían preguntar: papá, ¿por qué te regocijas tanto? Oh, podía decir el padre: porque servimos a un Dios grande, porque servimos a un Dios todopoderoso, porque servimos a un Dios que nos cuida, que nos protege. Oh, porque Dios ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia sobre nosotros. Lamentablemente, en el caso del pueblo de Israel, llegó una mujer llamada Jezabel, una mujer idólatra, que comenzó a levantar todo tipo de altares, a Astarot, a Baal, a Acera. Y comenzó a poner altares en todas las comunidades, en todas las aldeas de Israel. Y cuando los israelitas querían venir al altar de Dios para ofrecer holocaustos, para ofrecer ofrendas de gratitud, para traer las gavillas mecidas y darle gracias a Dios por la buena cosecha, esta mujer le decía: no tienen que ir a ese altar. Quédense aquí donde están. No se incomoden. Todo está bien. No se preocupen. El altar de Dios está bien, pero este altar está mejor. Este altar es menos sacrificio. Hay menos problemas. Mira, el camino está largo. Mira, el camino es difícil. ¿Para qué te vas a incomodar? Quédate aquí donde estás. Aquí ofrece. Y comenzó a haber una competencia entre el altar de Dios y los altares de Baales que se habían levantado en todo el territorio. Yo he venido a decirle que nuestro Dios es un Dios muy celoso, hermano. Dios no permite ni prueba la competencia. Dios no quiere competencia con Él. Si Él es Dios, vamos a servirle. Y si Él no es Dios, pues ¿para qué estamos en la iglesia? Si Baal es Dios, le dijo el profeta Elías a Israel, sírvanle. Pero si Jehová es Dios, sírvanle a Él. Pero no estén claudicando en dos pensamientos: si agradarse a ustedes o a la reina, o agradar a Dios. Tienen que tomar una decisión. Iglesia, nosotros en este siglo XXI tenemos que tomar una decisión. Si Jesús es Dios, vamos a serle fieles y leales a Él hasta la muerte. Y si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero Dios no puede tener competencias, porque Dios es un Dios celoso.
Deuteronomio capítulo 5, versículo 7. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, Israel, tú tienes que serme leal. Tú tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Israel, tú tienes que servirme a mí, porque yo soy el Dios que te he liberado de la esclavitud y del pecado. Lamentablemente en la actualidad hay muchas cosas que están compitiendo con Dios. No porque sean más importantes que nuestro Dios, sino porque nosotros hemos permitido, al descuidar nuestro altar personal, al descuidar nuestra relación personal. Yo quiero mencionarles algunas cositas pequeñas, hermanos, por las cuales Dios compite. El materialismo es una competencia en este tiempo que está compitiendo con el culto a Dios. Hay mucha gente que por estar trabajando jornadas dobles no tienen tiempo para venir a la casa de Dios. Hay mucha gente que se sientan demasiado cansados y en vez de venir a un culto, una escuela dominical a gozarse con la presencia de Dios y su palabra, prefieren quedarse en casa. Por cualquier cosa, buscamos cualquier excusa para faltar a los cultos, hermanos. Las redes sociales, la televisión compite con nuestro servicio y nuestra adoración a Dios. Los deportes, la diversión, la comodidad. Hoy queremos todo la comodidad. No queremos esforzarnos. Si la vez no pasa por mí, yo no voy a la iglesia. Pero no pueden venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse. Queremos todo. Si el aire acondicionado se dañó, pues no voy a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Hasta va a estar muy caliente. ¿Por qué? Porque la comodidad, hermanos, la banca, mire, cualquier incomodidad. Yo recuerdo cuando llegué en los 80s a la iglesia, hermanos, no había tanta comodidad ahora, pero nos hemos acostumbrado a tanta comodidad hoy en este tiempo, que hay personas que si el aire acondicionado se les daña en el carro, no pueden venir a la iglesia porque está demasiado de caliente para salir. Y yo no quiero aguantar mucha calor porque yo soy muy delicado. Nos hemos vuelto muy delicados, muy sensibles por cualquier cosita. Me voy de la iglesia porque fulano de tal, me voy de esto. No voy a la iglesia porque cosas que están compitiendo con nuestro Dios. Diversiones. El culto, hermano, competitivo hizo alejar a Israel del altar y este quedó abandonado. Por lo tanto, con el tiempo se comenzó a deteriorar. Ya no fue aquel altar que estaba en uso. Las piedras se llenaron de moho. Quizás las personas vinieron y lo movieron y lo destruyeron. Este altar no sirve para nada. Lo destruyeron al punto que quedó arruinado, totalmente arruinado. Y una cosa que quiero decirles, hermanos, en el temor del Señor, es que hay que tener cuidado. Porque cuando el altar se arruina, no vienen cosas buenas, sino que viene ruina espiritual en todas las áreas sobre nuestras vidas. Ruina espiritual. Cuando el altar de Jehová quedó destruido, Dios cerró los cielos. No fue Elías el que lo cerró, Dios lo cerró. Y cuando la lluvia no cayó, vino el hambre, vino la escasez, vino la muerte, vino la necesidad. El rey tenía que arreglárselas para darle de beber agua, por lo menos tener un poquito de pasto para sus caballos, para no quedarse sin caballo, porque todo comenzó a perecer. El pasto pereció, las enfermedades comenzaron a salir, la necesidad llegó, el hambre llegó, la gente estaba desesperada, hasta el rey mismo estaba desesperado, hermano. ¿Por qué? Porque había llegado el hambre, la sequía, la miseria, la escasez. Y esto es exactamente lo que pasa cuando uno deja de conectarse, de estar conectado con Dios. Llega el hambre. Por lo tanto, es tiempo de restaurar el altar de Dios. Duele como hay muchas personas que están desconectadas. Hay hambre espiritual, carecen de hambre.
La palabra no les sustenta. No sienten esa necesidad. Es triste, hermano, ver personas en los cultos. Dios es bueno. Dije, Dios es demasiado bueno. Y si servimos a un Dios bueno, que ha prometido estar con nosotros en las buenas y en las malas, ¿por qué muchos se van? ¿Por qué muchos le dan la espalda? Después que Dios los ha sanado, después que Dios los ha bendecido, después que Dios les ha dado una familia, después que Dios los ha restaurado, después que Dios los ha levantado del lodo cenagoso, ¿por qué le dan la espalda? No comprendo yo por qué muchos le dan la espalda. ¿Por qué muchos? ¿Sabe por qué? Porque se han desconectado del altar. Y viene la calamidad, viene la ruina. Ya no sienten la necesidad de Dios, sino la necesidad de los deseos de la carne. La necesidad de las cosas del mundo son las que le atraen más. Cuando nos desconectamos del altar de Dios, nada bueno nos va a venir. A nosotros, los hijos de Dios, a los que hemos conocido el nombre que es sobre todo nombre, a los que hemos hecho un pacto con nuestro Dios, como lo hizo Israel en el desierto, en el Sinaí. Un día nosotros hicimos un pacto con Dios, hermano, de que Él iba a ser nuestro Dios hasta el día de nuestra muerte. ¿Cuántos tomaron así el bautismo? Amén. El bautismo es un pacto que hacemos con Dios. Es tomar la cruz e ir en pos del Señor. Venga lo que venga, pase lo que venga. Si nos caemos, no nos vamos a quedar postrados. Tenemos que levantarnos y seguir marchando hacia adelante. Aunque la cruz se vuelva pesada, hay que seguir adelante. Pero no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. No se desconecte del altar de Dios. Siempre conéctese con el altar de Dios. Siempre venga delante de ese altar y póstrese delante de Él. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Y dígale: gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno que me has cuidado, me has guardado, me has protegido. Siempre reconozca la bondad, la misericordia de Dios en su vida. Mientras usted esté conectado al altar, venga lo que venga, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la espada, ni las tentaciones del mundo, nada lo podrá separar del amor de Cristo Jesús. Porque ahora no tenemos un altar de roca, ahora tenemos un altar que se llama Jesucristo, en el cual podemos venir. Él es la roca, Él es la peña de Oreb, sobre la cual venimos y nos postramos. Aleluya, gloria a Dios. En todos los lugares, cuando usted va a la tierra de Israel, en todos los lugares importantes, siempre hay en medio de los santuarios enormes, siempre hay un pequeño montículo donde dicen: en esta roca oró Jesús cuando estaba en agonía. En esta roca el Señor se paró cuando le habló por última vez a los discípulos y de aquí ascendió al cielo. Siempre hay una roca que representa donde el Señor Jesús estuvo. ¿Por qué nos habla de una roca? Porque Él es la roca, Él es la peña de Oreb. Y el profeta dice: sobre quien esta peña cayera, lo va a hacer pedazos, pero aquel que cae sobre la peña va a ser levantado en alto. Es mejor caer sobre la peña rendido a los pies del Señor, y no que la peña caiga sobre nosotros. No que la peña caiga sobre nosotros. Así que cuando llegó el profeta Elías, lo primero que él hizo, dice la escritura que leímos, fue restaurar el altar de Dios que estaba arruinado. El altar estaba arruinado. Por eso habían venido todas las calamidades, todo el hambre, toda la necesidad. Si su alma está agonizando, si siente que ha perdido el apetito, ¿sabe qué pasa? Llega un momento cuando uno no come mucho, que llega un momento en que el estómago se cierra y deja de sentir hambre. Por eso esas personas que practican la bulimia, que dejan de comer, después tienen que estar meses hospitalizados. Porque cuando el estómago se cierra, ya no quiere comer nada, no le da apetito. Tienen que darle la comida a la fuerza para que el estómago se vuelva a abrir. Hay muchos vientres, hay muchos estómagos espirituales que están secos en este tiempo.
Porque la palabra de Dios ya no puede entrar y no puede entrar. Y uno dice, pero ¿por qué con tanta palabra, con tantos mensajes y más directos no nos puede hablar? Dios sabe por qué. Porque si no estamos conectados al altar de Dios, nuestras almas se secarán y se marchitarán. Así que en esta mañana he venido para decirles que es tiempo de dar un paso de fe y esforzarnos más en mantener ese altar de Dios en óptimas condiciones, en buen estado. No permita que se deteriore. No permita que se deteriore. Porque fue cuando el altar fue restaurado por el profeta Elías que Dios no solamente envió el fuego de lo alto, sino que también envió la lluvia. Por eso leímos el pasaje que dice, Dios le habló, el profeta le dijo a Acab, Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Yo en esta mañana he venido a pararme, no soy profeta ni hijo de profeta, pero oigo una lluvia grande que viene sobre alguien que quiere restaurar el altar de Dios. Sobre alguien que dice, sí, ciertamente tiene razón el predicador. Yo necesito pasar más tiempo en la oración. Yo necesito pasar más tiempo en el altar de Dios. Yo necesito meterme más en la presencia de Dios. ¿Sabe? A esos son los que Dios va a bendecir en este tiempo. Dios los va a preservar, Dios los va a guardar. Dios va a enviar una lluvia grande. Corre, come, bebe, porque una lluvia grande se oye. Después el profeta se postró a orar. Póngase de pie. El profeta se postró a orar y le dijo a su criado, sube otra vez al monte Carmelo. El hombre subió y no vio nada. Sube 7 veces y a la 7ª vez aquel hombre subió, y cuando regresó traía buenas noticias. No había llovido por 3 años y medio. Pero ese día aquel hombre regresó al profeta y le dijo, veo una nube como la palma de una mano. Veo una nube como la palma de una mano. Y el profeta le habló a Acab, le dijo, unge tu carro y date prisa a llegar a tu palacio, porque una lluvia grande viene. Unge tu carro. Yo en esta mañana veo una nube pequeña que viene sobre esta iglesia. Veo una nube, una lluvia grande de bendición que viene. ¿Cuántos quieren una lluvia grande de bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares? Oh, Shataramacayarita la lavasandiricanda la mahai. Pero hay que comenzar en esta mañana a restaurar el altar. ¿Cómo está su altar? ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su consagración? ¿Cuánto tiempo tiene de no regar el altar de Dios con sus lágrimas? ¿Cuánto tiempo tiene de no arrodillarse con sinceridad y decirle, perdóname, Señor, he pecado, perdóname, Señor, he alejado? Muchas veces lo hacemos rutinariamente, por rutina simplemente lo hacemos, pero no lo hacemos de corazón porque sentimos una necesidad. Pero en esta mañana, oh, veo una nube pequeña y siento una lluvia grande de bendición que viene para alguien en este día, en el nombre de Jesús. Y Rabashatarikadaralamasai. Iglesia, 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 hay lluvia de bendición de parte del Dios de los cielos que viene. Él quiere bendecir su pueblo. Él quiere volver a regar su tierra. Y cuando la tierra es regada, la semilla germina, la hierba verde florece, lo que está seco reverdece. Lo que ha dejado de ser vuelve a tomar vida. Las fuentes secas, el agua comienza a volver a correr. Hay ríos que están estancados, pero que en este tiempo Dios quiere volver a abrir esas fuentes para que la lluvia corra, para que el agua corra, y que nuestras vidas se vuelvan manantiales donde los sedientos que están allá puedan venir y saciarse del agua de la vida. Pero hay que comenzar restaurando el altar de Dios.
Hay que comenzar a decirle: oh Señor, aquí estoy en esta mañana, rendido a tus pies, Señor, porque quiero dar más atención al altar. Yo no quiero no voy a permitir que el altar se deteriore, no voy a dejar que ninguna piedra se caiga, no voy a dejar que el fuego se apague, porque yo quiero mantener el fuego encendido en el altar de mi Dios. Hable con el Señor en esta mañana. Hable con el Señor en esta mañana. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hable con Él en este momento. Renueve su pacto. Vuelva a encender su altar en esta mañana. Vuélvalo a encender en esta mañana, aleluya, en el nombre de Jesús. Estamos muy agradecidos por tomarse el tiempo de ver nuestro servicio y esperamos que el mensaje de hoy le haya acercado más a nuestro Señor Jesucristo y le haya ayudado para encontrar su propósito en su diario caminar espiritual. Si necesita oración, por favor visite nuestra página web, manténgase conectado a nuestra iglesia y síganos en nuestras redes sociales. Y esperamos verle pronto en uno de nuestros servicios. Si este ministerio es de bendición para su vida, seleccione el botón de like, suscríbase a nuestro canal y seleccione la campanita para recibir notificaciones.